¿Cuántos dan un fuerte aplauso a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos? Dios está en este lugar. Amén. Vuelvo a decirlo, Dios está en este lugar. Amén. Pero no solo hoy. Dios siempre está en la iglesia de Rojales. Amén. Dios siempre está con nosotros. Amén. Dios está en nuestras casas. Amén. Y Dios nos bendice en todo momento. Amén. Y Dios, en esta tarde, yo estoy seguro de que nos quiere bendecir por medio de su palabra. Amén. No por lo que yo quiera decir en esta tarde, sino por lo que Él quiere decir. Lo que yo pueda decir por mi propia cuenta no cambia a nadie, no transforma a nadie, no cambia nada. Pero créete en esta tarde que lo que Dios diga sí que puede cambiar tu vida. Amén. Lo que Dios diga puede transformar tu vida. Porque una palabra de Dios puede cambiarlo absolutamente todo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que una palabra de Dios todo puede cambiar? Amén. Yo sin más quiero ir al texto que quiero tocar en esta tarde. No hace falta que se levanten. Se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16, donde leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sed santos, pues yo soy santo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Yo voy a pedir al tío Luis que él me presente en las manos del Señor. Señor, Dios y Rey, porque nada puedo dar. Tu palabra ha sido leída, que ya de por sí es santa y gran bendición, Padre. Ahora, Dios del cielo, te ruego, por favor, Padre, que te dignes a misericordia y pongas en los labios de este tu siervo, Padre, las palabras adecuadas, las cuales necesitamos en nuestros corazones. Gracias te damos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde y por siempre. Amén. Si nos damos cuenta, en el texto que hemos leído, doy un consejo a la iglesia antes. Es bueno, antes de que se predique, que vosotros mismos leáis el texto que el predicador toca. Porque debes entender qué texto estamos tocando. Porque estoy seguro que ya ni la mitad nos acordamos ni del texto. Pero si nos damos cuenta cómo empieza ese primer versículo, lo hace con un por eso. Ese por eso es una locución adverbial que nos hace entender que lo que el apóstol Pedro está diciendo está condicionado por lo que él ha dicho antes. Por tanto, lo que va a decir, que es lo que nosotros hemos leído, no va a tener ningún significado, va a carecer de su significado real si no lo vemos en el contexto de lo que el apóstol quiere decir. Y por hacer un pequeño paréntesis, creo que ese es un error que muchas veces cometemos cuando leemos la Biblia. Creo que muchas veces yo debo admitir que en mis primeros años de convertido, en mi ignorancia, pues seguro que lo he hecho en alguna ocasión. Muchas veces cogemos un versículo suelto, mira lo que me ha dicho el Señor. O no sé si se sigue practicando, pero yo me acuerdo que cuando era pequeño había una práctica muy común en las iglesias que decíamos dos números al azar, íbamos a Proverbios, mira qué te dice el Señor. Pero eso realmente no es así. Se hacía con una buena intención y muchas veces se hace con una buena intención, pero eso realmente no es correcto.
¿Por qué? Porque Dios no habla por versículos sueltos. Es más, los versículos en la Biblia, tal como los tenemos puestos, no se pusieron hasta 1500 años después de que se escribiera el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia no se debe leer por versículos sueltos, la Biblia se debe leer y entender en su totalidad. Dice la misma palabra, tu palabra es verdad, dice la suma de tu palabra es verdad. Así que cuando queremos entender por qué Pedro dice lo que dice en estos versículos, tenemos que ir arriba y ver que hay dos cosas muy importantes que el apóstol ha dicho. Número uno, los cristianos tenemos una esperanza de vida eterna junto a Cristo. Número dos, hasta que lleguemos a esa vida eterna, nuestra fe va a ser probada. Por eso, a la luz de eso, en los versículos que vamos a ver hoy, que son del 13 al 16, son una exhortación del apóstol Pedro a andar en santidad. ¿Cómo se relaciona lo uno con lo otro? Pues miren, la Iglesia del Señor vivimos en un tiempo donde muchos teólogos lo han llamado el ya, pero todavía no. La Iglesia ya ha sido redimida por Cristo. Usted personalmente ya ha sido justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Usted personalmente ya es templo del Espíritu Santo. Todas esas cosas forman parte del ya. Sin embargo, nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado y por tanto todavía estamos sujetos a nuestra naturaleza pecaminosa y vivimos en un mundo caído. Y todas esas cosas forman parte del todavía no. Eres un heredero del reino de los cielos y debes comportarte como tal, a pesar de que todavía dentro de ti pueden brotar malos deseos de que Satanás, que Dios lo reprenda, va a tratar de tentarte continuamente y que el mundo donde vivimos es un buffet libre de pecado. Por eso el apóstol Pedro se dispone a dar una serie de indicaciones a la Iglesia para que ande en santidad. Y la primera de esas indicaciones es actuar con inteligencia. Yo creo que la traducción que hace aquí la Nueva Versión Internacional, que es la que yo he leído, no hace justicia a lo que realmente quiere decir el texto. Me gusta más cómo lo traduce la Reina Valera, donde dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí Pedro, aunque se está dirigiendo a una audiencia que es mayormente gentil, usa una expresión totalmente hebrea. Ceñid vuestros lomos. Esa expresión hablaba de que cuando en aquella época, donde la mayoría iban vestidos con túnicas y tenían que salir a pelear en batalla, si salían a pelear con las túnicas tal cual, las túnicas eran muy anchas y dificultaban los movimientos en batalla. Por tanto, lo que hacían era coger un cinto, ceñirse en los lomos, la túnica quedaba sujeta y ya podían salir a pelear en batalla. Luego, ojo a esto, porque lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es preparaos, porque en vuestra mente se va a librar una batalla. Y esto es una realidad, hermanos míos. Porque el primer paso que tenemos que dar para buscar ese crecimiento que todos tenemos que tener en santidad, lo tenemos que dar en nuestras mentes. Miren, la salvación es un acto completamente unilateral de Dios. Es algo que Dios hace por gracia y que nosotros lo único que hacemos es, como el mendigo que recoge la limosna, estirar el brazo para recoger aquello que se nos regala. Pero ojo, la santificación es algo bilateral. Es algo para lo cual Dios nos capacita, nos ha dado una nueva vida en Cristo que nos capacita para buscar esa santidad y nos ha dado los mandamientos para que los obedezcamos. Pero ahora, hermanos míos, depende de ti obedecer. Por eso hay gente que vive más en santidad que otra. No es porque Dios les haya otorgado más gracia, no es porque Dios les haya dado más capacidad, es porque dentro de ellos han tomado la decisión de agradar más a Dios, de apartarse más para Dios y de buscar más las cosas de Dios. Por eso,
como el apóstol está diciendo, el primer paso está en tu mente. Pero cíñete los lomos, porque para cada día tomar la decisión de negarte a ti mismo, de negarte a tus malos deseos, de negarte a aquello con lo que Satanás te tienta, de negarte a aquello de lo que el mundo te ofrece, va a suponer una batalla en tu vida. Pero ojo a esto, porque si en tu día a día no tienes esa batalla en tu mente contra el pecado, es porque todavía no has nacido de nuevo. Porque si eres capaz de pecar y en tu mente ni siquiera hay batalla, eso es mala señal. Decía el teólogo John Owen, si estás luchando contra el pecado, estás vivo, anímate. Pero si el pecado toma control de ti sin que te opongas a él, estás muerto, sin importar lo vivo que ese pecado te haga sentir. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. Dios está en este lugar. La peor batalla de tu vida no la vas a luchar con armas, la vas a librar en tus pensamientos. Y la librarás contra el peor enemigo al que te vas a enfrentar nunca. Y el peor enemigo al que vas a enfrentar en tu día a día, créete que no es Satanás. Créete que no es ningún demonio. Créete que ni siquiera es este mundo. El peor enemigo al que te vas a enfrentar en tu día a día eres tú mismo. Por eso la siguiente indicación que da el apóstol Pedro para andar en santidad es tener dominio propio. El dominio propio es la facultad de poder decidir sobre las acciones que hacemos. Es el control que tenemos de nosotros mismos y el dominio propio sobre mis malos deseos y nuevamente sobre las tentaciones que Satanás puede ofrecerme y sobre lo que el mundo me puede ofrecer. Pero ojo, el dominio propio es algo que solamente aquellos que han nacido de nuevo, solamente aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, pueden ejercer. ¿Quieren saber el por qué? Dice Romanos capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, hablando de aquel que todavía no tiene a Cristo, de aquel que no ha nacido de nuevo, dice que esa persona está dominada por el pecado. ¿Y qué hace? Lo que el pecado le manda. ¿Quieres saber algo sobre ti mismo? Nunca eres tan esclavo como cuando te dejas llevar por el pecado. Hay mucha gente que cuando peca dice que lo hace porque quiere, porque está haciendo lo que le da la gana. Yo digo que eso es mentira. Porque el pecado nunca es beneficioso. El pecado siempre tiene consecuencias. ¿Y sabes cuándo se evidencia más? Cuando sabes aquello que desagrada a Dios y aún así decides hacerlo. Miren, todo pecado consumado le han precedido una falta de dominio propio. Luego vemos claramente, por lo que nos dice Pablo, que para poder dominar nuestros instintos pecaminosos tenemos que haber nacido de nuevo. Pero es que de nuevo Pablo, en Gálatas 5:23, al igual que Pedro, también nos habla del dominio propio. Y nos dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Luego, solamente aquellos que tienen al Espíritu Santo pueden ejercer dominio propio. Ahora bien, hay creyentes que desarrollan más dominio propio que otros. Porque, ojo, el fruto no es como el don. El don te lo da Dios y ya lo tienes. El fruto se desarrolla en la medida que eres dócil al trato del Espíritu Santo. Pero ¿saben cuál es el problema de esto? Que hay muchas áreas de nuestras vidas
en las que nos cuesta más ejercer dominio propio que en otras. Y si no somos capaces de admitir esta verdad en nosotros, va a ser difícil que desarrollemos un dominio propio adecuado que nos lleve a andar en santidad. Digan un amén de vez en cuando. Un gloria a Dios para Él. Sonríe, que Dios te ama. Porque aunque tú mismo no seas capaz de admitir cuál es tu debilidad, Satanás sí que la conoce. Tú puede que no admitas cuál es la debilidad que tienes dentro, pero Satanás la conoce perfectamente. Satanás conoce tus debilidades. Satanás conoce dónde puede hacerte caer. Satanás sabe dónde es más fácil que tú caigas. Y no va a dejar de tentarte a través de ello. Pero te pregunto en esta tarde, ¿quieres ser mejor cada día para Dios? No me conformo. ¿Quieres ser mejor cada día para Dios? Analiza tu vida a la luz de la palabra de Dios. Mira dónde puedes mejorar, qué aspectos de tu vida pueden cambiar. Pide a Dios que te ayude a cambiar esos aspectos, a resistir cuando te veas tentado a caer en esos pecados. Porque no sé, tal vez tu debilidad puede ser el tabaco. No sé, tu debilidad puede ser el rencor. Tu debilidad puede ser el alcohol. Puede ser que seas propenso a echar maldiciones. Pero si hoy no pides a Dios que te ayude a resistir, puede que llegue un día que sea demasiado tarde. Amén. Dice Proverbios 16:32, más vale el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Desen cuenta de eso, lo importante que es para Dios el que toma dominio de sí mismo. Le da más importancia a Dios a dominarse a uno mismo que a conquistar una ciudad. Y le da más importancia porque también es más difícil. Es más difícil dominarte a ti mismo que conquistar una ciudad. Decía también Pedro, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Daos cuenta que antes de dar la tercera instrucción, Pedro da un adjetivo de los que están recibiendo la carta. Dice, hijos obedientes. Pregunto en esta tarde a la iglesia de Rojales, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? No me conformo, suena muy flojo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta tarde? ¿Y cuántos se consideran obedientes? Bueno, ¿verdad, Luis? A veces cuesta. Bueno, si no al 100%, 100%. Hermanos míos, ¿habrá cosa más preciosa que aquellos que hemos nacido de nuevo podamos ser llamados hijos de Dios? Amén. ¿Hay mayor título que ese? Gloria a Dios. Pero pregunto ahora, ¿habrá mayor vergüenza y pena que, habiendo sido hechos hijos de Dios por la gracia de Cristo, hayan veces en nuestras vidas que por nuestra forma de andar, por nuestra forma de actuar, Dios nos vea como hijos rebeldes? Hermanos, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestras caídas, que las vamos a tener, por supuesto que sí. Pero que cuando Dios nos mire, que no vea hijos rebeldes, sino que cuando Dios nos mire, Él pueda ver hijos que anhelan con todas sus fuerzas ser obedientes a su palabra, que busquen andar en santidad, que busquen andar en su propósito y hacer lo que es bueno y es agradable para Él. Una vez el apóstol les ha recordado su condición de hijos obedientes, les da la tercera instrucción. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. El verbo amolden en la palabra griega que utiliza Pedro habla de forma.
Es como si Pedro dijera, no te amoldes a la forma que tenías antes de pertenecer a Cristo. Pregunto yo, ¿cuál es la forma que teníamos antes de pertenecer a Cristo? Teníamos la forma del pecado, la forma del mundo, ¿verdad? Y yo algo que siempre digo y siempre diré es que en el cristianismo no hay puntos intermedios. En el cristianismo no hay grises, o sea, es blanco o negro. O estás en Cristo o estás en el mundo. No lo digo yo. No. El maestro mismo decía, el que no es conmigo, contra mí es. Porque aquí no hay puntos intermedios. No se puede vivir entre dos mundos. Y mirando este texto veo lo mismo. Porque se puede parafrasear de la siguiente manera: si de verdad sois hijos de Dios, vuestra forma de vida ya no puede ser la forma de vida del mundo. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, los predestinó ¿para qué? ¿Para ser hechos en la forma de quién? Quiero escuchar a la iglesia. ¿Para ser hechos en la forma de quién? De su Hijo, ¿verdad? Dice para tener mitad forma del mundo, mitad forma de Cristo. No, ¿verdad? No. Dice para seguir en la forma que teníais antes, tío Luis. No, ¿verdad? En la forma del Hijo. Si has nacido de nuevo, tú no estás llamado a andar a caballo entre lo profano y lo santo. No estás llamado a permanecer en la mediocridad que este mundo promueve. No estás llamado simplemente a ser mejor de lo que era. Porque hay mucha gente que tiene ese concepto de cuando se convierte. Antes era malo, bueno, ahora soy un poco mejor. Esto no va de que antes me emborrachaba todos los días y ahora solo uno. Esto no va de que antes echaba 40 maldiciones y ahora, bueno, solo he hecho 3. Esto no va de eso. Esto va de parecerse cada día más a Cristo. Y si tu objetivo cada día no es cada día parecerte más a Él, no es que cada día Él plasme más tu carácter en tu vida, estás perdiendo el tiempo. Dice el apóstol, pongan su esperanza en la gracia que se les dará cuando sea revelado Jesucristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos saben cuándo va a venir Cristo? Nadie, ¿verdad? Si en este momento viniera Cristo, ¿cómo crees que te vería? ¿Como alguien que cada día vela de andar en santidad? ¿O como alguien que realmente no sabe ni por qué viene aquí? Decía nuestro Señor Jesucristo una parábola. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Mas las prudentes respondieron, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id y comprarlo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No digo que sea al 100%, pero muchas veces se puede ver lo afirmado que un creyente está por cómo reacciona al anuncio de la venida de Cristo.
Cuando te digo que en cualquier momento Cristo puede venir, incluso mientras estoy predicando este mensaje, ¿esto te provoca miedo o gozo? ¿Te provoca esperanza o te provoca frustración? ¿Puedes decir con voz convencida, si Cristo viene, yo me voy con Él? Porque si tu respuesta a esto es un no lo sé, tienes un problema. No tener certeza de que eres un heredero del reino de los cielos no es una señal de humildad, es una señal de inseguridad. Nosotros no creemos en la seguridad de salvación, nosotros creemos que la salvación se puede perder, pero sí que creemos en la certeza de salvación. Si eres hijo e hija de Dios, debes tener la certeza dentro de tu corazón de que Cristo te ha redimido, de que Cristo te ha justificado y que ya no hay condenación para tu vida. Cuando un hijo y una hija de Dios piensa que en cualquier momento Cristo vendrá, debe sentir gozo, debe sentir alegría, debe sentir esperanza, y una esperanza que lo lleve a velar. La principal definición que la Real Academia da a la palabra velar es hacer centinela y guardar por la noche. Cuando están haciendo una gran construcción, ¿verdad? Y hay mucho material caro, los que mandan de esa construcción para asegurarse de que nadie va a ir por la noche a robar, ¿qué es lo que se hace? No falla, ¿verdad? El domingo. Contratan a alguien para que esté allí, despierto toda la noche, y su función es velar, ¿verdad? Está velando toda la noche y no puede dormirse ni siquiera 5 minutos, porque puede dar perfectamente la casualidad de que si se duerme 5 minutos, en esos 5 minutos vayan a robar y se la carga, ¿verdad? Pues en Mateo 24:42, utilizando esa misma palabra de velad, dice Cristo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Créete que hay dos posibilidades bastante malas. Puede que Cristo venga y a lo mejor eres salvo, porque al fin y al cabo, te olvides, ¿verdad? La salvación es por gracia. Pero qué mal, hermanos míos, que por descuidar nuestra vida espiritual un poco, cuando estemos delante del Maestro, tenga algo por lo que señalarnos. Qué tristeza estar delante de Él y que pueda reprocharme que pude ser mejor de lo que fui. Que sí, que soy salvo, pero que pude ser mejor de lo que fui. Que pude trabajar más para Él y no lo hice. Que en mi día a día pude estudiar más la palabra y no quise hacerlo. Que en mi día a día pude buscarlo más en oración y no lo hice. Que en mi día a día pude utilizar más el talento y el don que Él me dio y no lo hice. O peor todavía, ¿y si viene Cristo y te das cuenta de que nunca velaste? Que te preocupaste por guardar una apariencia mínimamente religiosa, pero nunca llegaste a conocer verdaderamente al Maestro. Y como esas vírgenes todo acabe para ti con un demoledor, jamás te conocí. Pero, hermanos míos, sabiendo que Él viene, porque Él viene, y que no retarda su promesa, dejémonos de historias, dejémonos de cuentos, dejémonos de excusas baratas. Vamos a esperar con la esperanza de que aquel que murió por nuestros pecados se resucitó al tercer día, va a venir a por nosotros. Amén. Para que cuando Él venga, no encuentre una esposa despreocupada y sucia, sino una limpia, pura y sin mancha para su gloria. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Voy a tocar el último punto, donde el apóstol ya de forma clara dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, pues está escrito: sed santos, porque yo soy santo.
Para concluir esta exhortación del apóstol Pedro a buscar la santidad, está citando Levítico 11:44, donde Dios, hablando al pueblo de Israel, ordena al pueblo que anden en santidad, pues el Dios que los ha llamado es un Dios perfectamente santo. El Dios que los ha sacado de Egipto, el Dios que les ha prometido esa tierra buena, es un Dios sin mancha, sin defecto, es un Dios que anda en una santidad absoluta. Pero daros cuenta que aunque esto era en el capítulo de Levítico 11:44, aunque era un mandamiento exclusivo para Israel, ahora Pedro lo vuelve a citar para la iglesia y no pierde la connotación, sigue siendo un mandamiento para la iglesia. Dios saca a Israel de la cautividad en Egipto, le promete una tierra buena que fluye leche y miel, le promete que su presencia irá con ellos donde quiera que vayan. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Pero el pueblo de Dios no puede andar de cualquier manera. El pueblo de Dios debe distinguirse de los demás. ¿Y cómo se va a distinguir ese pueblo? Sed santos, pues yo vuestro Dios soy santo. Recuerda que eras cautivo. Recuerda que eras esclavo del pecado. Recuerda que no había esperanza para ti, pero que hubo un día que Él te compró a precio de sangre. Y de la cautividad pasaste a la libertad. Del horror pasaste a la esperanza. De la muerte pasaste a la vida. Y ahora le perteneces. Y de una manera clara y contundente, en esta tarde te manda: sé santo, pues yo tu Dios soy santo. Amén. Hermano, hermana que me escuchas en esta tarde, la santidad no es una opción. La santidad para ti es un mandamiento. Y yo sé que hay veces que crees que no puedes, y es verdad, por ti mismo no puedes. Pero te aseguro que si pides a Dios que te llene del Espíritu Santo, Él te va a dar esa capacidad. Miren, concluyo con este pasaje del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Dice, y esto es una profecía de lo que Él haría con su iglesia, luego con nosotros. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Inclina tu cabeza solamente un segundo conmigo. Dile, Señor, gracias porque tú nos has hablado en esta tarde por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a andar en santidad, a no andar de cualquier manera, Señor, a no andar como este mundo anda, a no andar bajo nuestros malos deseos, a no andar bajo las tentaciones del diablo, Señor, sino andar solamente como tú quieres que andemos, Señor. Ayúdanos a agradarte en todos nuestros caminos y que por medio de nuestras vidas tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.